dosis, garantizar la eficacia terapéutica y evitar efectos adversos. Siguiente, por favor. Ahora, entrando a la función renal en la eliminación de fármacos, este va a depender de tres procesos fundamentales. Vamos a tener a la filtración, a la secreción y a la reabsorción, los cuales van a complementar lo que es la excreción. Siguiente, por favor. Comenzando con el primer proceso, la filtración glomerular. Este va a ocurrir a través de lo que es la membrana porosa, que va a tener alrededor de un diámetro aproximado de 20 nanómetros. Esto va a permitir el paso del agua, electrolitos y moléculas de peso molecular pequeño, que se va a dar mediante una difusión pasiva. Ahora, si hablamos netamente de fármacos y su capacidad para filtrarse glomerulamente, tenemos que ver estos factores. Primero, el número y la funcionalidad de los glomérulos, que nos van a ayudar a determinar la tasa de filtración. Segundo, el flujo plasmático renal y la concentración sanguínea del fármaco, ya que van a influir en la cantidad que alcanzan los glomérulos. El tercero, el grado de unión en las proteínas plasmáticas, dado que solo la fracción libre del fármaco va a poder atravesar el filtro glomerular. Ahora, también tenemos que recordar que alrededor del 20% del gasto cardíaco se va a dirigir hacia los riñones y este se va a filtrar alrededor de 120 a 130 mililitros de plasma por minuto. Ahora, si un fármaco no se secreta ni se reabsorbe y no está unido a proteínas plasmáticas, su aclaramiento renal va a ser equivalente a la tasa de filtración glomerular. En cambio, si digamos el fármaco va a estar unido a proteínas, su aclaramiento total va a ser menor, aunque el aclaramiento de la fracción libre va a seguir correspondiendo a la tasa de filtración glomerular. En otras palabras, digamos, solo los fármacos que sean libres y que no estén unidos a proteínas plasmáticas van a poder pasar, ¿no?, a través del glomérulo. Y por eso su aclaramiento va a ser igual a lo que es la tasa de filtración glomerular. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la secreción tubular. Este va a ser un proceso activo que va a ocurrir principalmente en el túbulo proximal, donde las células tubulares van a transferir sustancias desde la sangre hacia la luz tubular mediante algunos transportadores que van a ser específicos, que conocen si la sustancia va a tener una carga negativa, ya sea los aniones, o positiva, los cationes. Por eso va a haber dos tipos principales de transporte. El primero va a ser el sistema de aniones orgánicos, y este se va a encargar de eliminar sustancias como ya sea, por ejemplo, el ácido úrico, la penicilina, la morfina y los oxalatos. Ahora, también tenemos el sistema de cationes orgánicos, en los cuales se va a eliminar compuestos como ya sea la adrenalina, la atropina o ciertos anestésicos. Ahora, aunque estos transportadores van a reconocer la carga de las moléculas, son poco específicos. Entonces va a generar una competencia entre diferentes sustancias y puede suturar el sistema, afectando en su eliminación y concentración en la sangre. Por ejemplo, la penicilina va a competir con otros ácidos orgánicos. En caso de que haya muchos, su eliminación se va a retrasar. También la cimetilina va a inhibir la secreción de drogas básicas. O también que fármacos, digamos, como la espironolactona o verapamilo, van a reducir la eliminación de digoxina y va a aumentar su riesgo de toxicidad. Ahora, la eficacia de este proceso va a depender del flujo sanguíneo renal, el número de nefronas funcionales y la afinidad de las moléculas por las transportadores. Lo que nos explica en sí que en ciertas enfermedades o alteraciones fisiológicas se puede modificar la excreción de fármacos y también los metabolitos. Y este mecanismo nos va a ayudar a mantener la homeostasis de sustancias y medicamentos, evitando así que se acumulen sustancias tóxicas y permitiendo la eliminación de compuestos no deseados. Siguiente, por favor. Hablando de la reabsorción tubular, vamos a ver que se va a permitir que sustancias filtradas en el glomérulo regresen a lo que es la sangre y conservando el agua, electrolitos y muchos nutrientes. Este proceso va a ser pasivo, mediante, digamos, una difusión simple, ósmosis o difusión facilitada, o también puede ser activo, que va a utilizar energía metabólica para mover moléculas contra su gradiente electroquímico, mediante lo que ya hablamos, los transportadores específicos. Ahora, este mecanismo va a ser esencial porque va a determinar cuánto de un fármaco va a permanecer en el organismo y cuánto se va a eliminar en la orina. En los factores, por ejemplo, como el pH urinario, la liposolubilidad, la ionización del fármaco, van a influir en esta reabsorción. Entonces, vamos a tener que los fármacos liposolubles o no ionizados tienden a reabsorberse fácilmente, lo que va a prolongar su permanencia en el cuerpo. En cambio, digamos, los fármacos ionizados o hidrosolubles se van a eliminar con mayor rapidez. Por eso,
la modificación del pH urinario, por ejemplo, alcalinizar o acidificar la orina, se puede utilizar para aumentar o reducir la excreción de ciertos medicamentos en caso de intoxicación. Ahora, dentro de la filtración del plasma, este se va a filtrar completamente cada 22 minutos, lo que nos va a dar más o menos 180 litros diarios, pero solo se va a excretar 1,5 litros de orina. Y esto refleja que gran parte del agua y de los solutos, que incluimos también los fármacos, van a ser reabsorbidos. Ahora, la reabsorción va a ocurrir por vías transcelular y paracelular, y su intensidad va a variar según el segmento tubular. Entonces, hablando por segmentos, comenzamos con el túbulo contorneado proximal. Este va a reabsorber alrededor del 70% de agua, sodio, cloruro y casi toda la glucosa y aminoácidos. Y también aquí ocurre la reabsorción o secreción de muchos fármacos, especialmente aquellos que son aniones o cationes orgánicos, mediante los transportadores que también manejan compuestos endógenos. Ahora, en el asa de Henle se va a absorber alrededor del 15% del agua filtrada con el sodio, cloruro y también potasio. Y la diferencia de potencial que se va a generar va a favorecer la reabsorción de calcio y magnesio. Y aquí la reabsorción de agua va a influir indirectamente en la concentración plasmática de los medicamentos y en su vida media. Ahora, también vamos a encontrar lo que es el túbulo distal y el túbulo colector. Estos dos van a formar una fina reabsorción y secreción según las necesidades de nuestro organismo. Y en este punto, los cambios en la excreción de sodio, potasio y protones pueden alterar el equilibrio ácido-base, modificando también el grado de ionización de algunos fármacos y, por lo tanto, también su eliminación. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del aclaramiento renal de los fármacos. Este va a representar la capacidad del riñón en sí para poder eliminar los fármacos y va a integrar 3 procesos principales que ya vimos anteriormente: la filtración, la secreción y la reabsorción. Y este se va a calcular como la suma de lo que es la filtración con la secreción y vamos a restar lo que es la reabsorción. La importancia relativa en sí de cada proceso va a depender de las propiedades del fármaco y de las condiciones del paciente. Entre estos factores farmacológicos vamos a encontrar la unión a proteínas plasmáticas, y que solo la fracción libre va a poder filtrarse. También el peso molecular y las propiedades físico-químicas, que puede ser tanto la hidrosolubilidad, o también la afinidad por transportadores tubulares y las interacciones con otros fármacos o metabolitos. Por ejemplo, el manitol, que se va a filtrar libremente sin modificaciones tubulares, las penicilinas y la pravastatina, que se va a eliminar sobre todo por una secreción tubular. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta los factores que van a determinar el aclaramiento. Entre estos vamos a encontrar, por ejemplo, la edad, la masa muscular, flujo sanguíneo renal, el número de nefronas funcionales que tiene cada paciente, la albúmina sérica, la capacidad de acidificar la orina también, o presencia de alguna enfermedad renal que ya presente el paciente. Y bueno, estas variaciones van a modificar como tal la concentración plasmática y la vida media, lo que puede potenciar efectos adversos o también reduce la eficacia terapéutica si no se ajusta la dosis, especialmente en pacientes que tengan, por ejemplo, una insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre las pruebas para poder evaluar la función renal, pues esta vamos a ver que va a ser evaluada mediante pruebas de laboratorio y nos va a ayudar a determinar si es necesario ajustar la dosis de ciertos fármacos según el grado de deterioro de la función renal, especialmente lo que es la filtración glomerular. Entre las pruebas más utilizadas vamos a encontrar la urea sérica, la creatinina sérica y la depuración de creatinina. Mientras que, vamos a ver que la urea y la creatinina van a reflejar principalmente lo que es la filtración glomerular. Entonces, comenzando con la urea sérica. Este va a ser un producto final de lo que es el catabolismo de las proteínas y se va a eliminar principalmente por vía renal, que va a ser reabsorbida después en gran parte a nivel de los túbulos. Los valores plasmáticos normales va a ser entre 10 a 4 miligramos por decilitro o también pueden ser expresados como BOM, que va a tener el valor de 8 a 25. Aunque estos niveles de urea puedan aumentar en la insuficiencia renal, también se puede ver alterado por factores extrarrenales. Por ejemplo, que consumamos muchas proteínas, tengamos una dieta rica en proteínas, o también por variaciones en el flujo urinario. Por ello,
La interpretación de la urea debe realizarse en conjunto con la creatinina para poder evaluar correctamente la función glomerular. También tenemos la creatinina sérica, que va a ser un metabolito derivado del catabolismo de la creatinina muscular. Y este en sí se va a eliminar casi siempre en su 90% por lo que es la filtración glomerular. Y a diferencia de la urea, no se va a reabsorber. Y esto lo va a convertir en un gran marcador confiable de la filtración glomerular. Sus valores plasmáticos normales van a ser de 0.5 a 1.3 en varones y en mujeres va a ser de 0.3 a 1.1. Ahora, hablando de la depuración de creatinina, este nos va a reflejar la velocidad con la que el riñón filtra la creatinina plasmática. Y para poder calcularla, se tiene que requerir la concentración de creatinina en plasma, la concentración urinaria y el volumen de orina de 24 horas. El valor normal de este se va a oscilar alrededor de 100 a 120 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. Ahora hablando del filtrado glomerular en pediatría. Como tal, en pediatría la función renal va a ser muy diferente a la de los adultos. Los recién nacidos van a tener un filtrado glomerular muy bajo, que va a aumentar a medida que va creciendo, o sea, en las primeras semanas de vida, y va a alcanzar unos valores similares a los de adulto, más o menos de 100 a 120 mililitros por minuto, alrededor de los 15 a 24 meses. Entonces, para poder estimar la tasa de filtración en niños, tenemos que utilizar principalmente la fórmula de Schwann, que combina la creatinina sérica, la talla, y esta va a ser mucho más rápida y práctica para poder ajustar dosis de fármacos. Siguiente, por favor. Hablando de la tasa de filtración glomerular, pues este va a ser el mejor indicador de la capacidad de filtración del glomérulo y en general del funcionamiento renal. Entonces, vamos a abarcar primero lo que es la MDRT, en la cual esta va a considerar la creatinina sérica, la edad, el sexo, la raza, para poder estimar toda la tasa de filtración glomerular. Después tenemos el Crocov-Gaul, el cual también va a estimar el claramiento de creatinina y va a ser muy utilizada. Sin embargo, también va a presentar limitaciones derivadas de la falta de la estandarización de los análisis de creatinina. Siguiente, por favor. Y tenemos también para terminar la DIP, el cual va a ser va a considerar en sí la tasa de filtración de creatinina sérica, la edad, el sexo y la raza. Estas fórmulas, como pueden ver en el cuadrito, van a considerar variables como la edad, el sexo y la raza, porque la producción de creatinina no va a ser igual en todas las personas. Por ejemplo, los hombres y las personas de raza negra tienden a tener más masa muscular y por lo tanto más creatinina, lo que hace que sus valores de filtrado estimados sean mucho más mayores. Por ejemplo, y en cambio, de las mujeres y personas de otras etnias, los valores de referencia van a ser mucho menores. E igualmente, con la edad, la función renal va a disminuir, por lo que la ecuación se va a ajustar al resultado según los años del paciente también. Siguiente, por favor. Para continuar con la exposición, vamos a hablar de patologías renales. Comenzaremos con la insuficiencia renal aguda. Esta se define como una disminución rápida y repentina de la función renal, lo que va a provocar una disminución en la capacidad de los riñones para eliminar productos nitrogenados y también va a alterar el equilibrio hidroeléctrico. Esto va a ocurrir en horas o en días, lo que va a provocar una pérdida brusca de la función renal y se va a manifestar con diuresis insuficiente y una elevación de concentración sérica de urea y creatinina. En cuanto a la epidemiología, hablando a nivel mundial, las principales causas son sepsis, hipovolemia, el uso de medicamentos nefrotóxicos y obstrucción urinaria. La mortalidad va a variar entre 20 al 60%, y en países de bajos y medianos ingresos, la IRA suele estar relacionada con infecciones, con deshidratación y la falta de acceso a atención médica temprana, a diferencia de países desarrollados, ya que en estos predomina en pacientes hospitalizados críticos o postquirúrgicos, cuyo porcentaje varía de 5 a 20%, y en pacientes que se encuentran en UCI incrementa a 30 o 50%. En el Perú, la incidencia en hospitalizados es de 8 a 12%. Es más frecuente en niños menores de 5 años, adultos mayores, así como en pacientes con enfermedades crónicas, infecciones graves o deshidratación severa. Las causas más comunes son sepsis, deshidratación, uso inadecuado de AINES o nefrotóxicos y obstrucción urinaria. Y en zonas rurales suele diagnosticarse tarde, lo que aumenta el riesgo de la evolución a una enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, vamos a clasificar también esta insuficiencia renal aguda en tres, en una prerrenal, intrínseca y posrenal.
Para comenzar, la prerrenal, o también denominada funcional, esta se origina por una disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón, sin un daño estructural renal. La causa mayormente puede ser por hipovolemia, hipotensión o secuestro de líquidos. Y la clínica, el paciente va a presentar oliguria, es decir, una diuresis menor de 400 mililitros al día, una orina concentrada con una osmolaridad mayor a 500 o 600 milismoles por kilo y un sodio urinario bajo, menos de 20 miliequivalentes por litro. En cuanto a la insuficiencia intrínseca o intraparenquimatosa, esta se debe a un daño directo del tejido renal, generalmente por necrosis tubular, isquémica o nefrotóxica. La causa va a ser uso de fármacos nefrotóxicos como AINES, antibióticos o contrastes yodados, sepsis, quemaduras extensas o reacciones transfusionales. Y la clínica, el paciente puede presentar oliguria, anuria o incluso una diuresis conservada. La orina suele ser isostenúrica, es decir, de 300 milismoles por kilo, y un sodio urinario alto, mayor a 40 miliequivalentes por litro. Y en cuanto a la insuficiencia postrenal, también denominada obstructiva, resulta de una obstrucción del flujo urinario en cualquier parte del tracto. La causa más común son problemas prostáticos, cálculos o tumores, y la clínica que mayormente se presenta es anuria, ¿no? Con una diuresis menor a 100 mililitros por día. Siguiente, por favor. En este cuadro especifica un poco más sobre las patologías relacionadas a cada clasificación de la IRA. Incluso podemos mencionar que en la IRA renal o parenquimatosa se divide en túbulo intersticial, glomerular y vascular. Siguiente, por favor. Bien, entremos a hablar en cuanto a lo que es la clasificación. En los últimos años se ha buscado unificar la definición y la clasificación de la insuficiencia renal aguda. Para ello, en el 2002 se creó el sistema RIFLE, que agrupa 5 etapas de severidad: la R de riesgo, la injury de daño, pérdida y fin irreversible de la función renal. Esta clasificación fue desarrollada por la ADQI y validada en diversos estudios. Como pueden observar en la imagen, en esta predomina mucho lo que es el incremento de la creatinina, así como la disminución de la filtración glomerular y también criterios de diuresis. Siguiente, por favor. Posteriormente surgieron dos modificaciones. En el 2007, el grupo Akin simplificó los criterios, eliminando la estimación del filtrado glomerular y basándose solo en el aumento de creatinina sérica y de la disminución de la diuresis, como pueden observar, ¿no? Y hay 3 estadios, del 1 al 3. En el estadio 1 se clasifica porque la creatinina basal se multiplica por 1.5, es decir, incrementa su basal, o la creatinina es mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Y en cuanto a diuresis, es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. En el estadio 2, la creatinina basal es 2 veces multiplicada, o la diuresis es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, pero ahora durante 12 horas. Y en el estadio 3, la creatinina basal es 3 veces, o la creatinina es mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. También se considera si es que hay un aumento mayor a 0.5 o un paciente con un tratamiento sustitutorio renal. Y en cuanto a diuresis, si es menor a 0.3 mililitros por kilo por hora durante 24 horas, o anuria más de 12 horas. En el 2012, la CADIO publicó una nueva guía que hoy en día es la más utilizada, y esta define la insuficiencia renal aguda según el aumento de la creatinina o la reducción del volumen urinario, y establece 3 niveles de gravedad y enfatiza la identificación de la causa y el tipo de daño renal. Siguiente, por favor. Bien, y en cuanto al diagnóstico, los criterios diagnósticos de insuficiencia renal aguda actualmente más aceptados son los establecidos por la guía CADIO, que combinan los aportes de la clasificación RIFLE y ACI. Se diagnostica una insuficiencia renal aguda si se cumple al menos uno de estos siguientes criterios: si hay un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en un plazo de 48 horas, o que haya un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 1.5 veces el valor basal ocurrido o presumido en los últimos 7 días, o que haya un volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante más de 6 horas. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se va a definir como una alteración persistente de la función renal, y esta debe mantenerse durante al mínimo 3 meses y puede manifestarse a través de una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, o también por la lesión o anormalidades estructurales o funcionales que tenga el riñón que potencialmente conduzcan a un descenso del filtrado glomerular.
Como podemos ver, esta definición va a abarcar ampliamente y a un grupo heterogéneo de trastornos que va a alterar la estructura y también la función renal. Entonces, el daño renal también puede detectarse de manera directa a través de hallazgos histológicos en la biopsia o también si está asociado a enfermedades glomerulares vasculares o tubulointersticiales. También puede estar determinado de forma indirecta mediante la presencia de la proteína en orina y también por trastornos electrolíticos, lesiones tubulares o anomalías que puedan observarse en el examen de imágenes. Ahora, hablando de la epidemiología, según en nuestro país, en el periodo del 2019 al 2023, se pudo estudiar la prevalencia de la enfermedad renal crónica en pacientes que van a ser mayores de 18 años y que acudieron a atención ambulatoria en mi salud. Y se observó que la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticada fue de 2.16%. Y los que tenían enfermedad renal crónica pero no diagnosticada alcanzó el 0.52%. La combinación de todos estos fue un total de 2.67%. También se observó que esta enfermedad, el estadio más común era el estadio 3, con una incidencia de 0.98. En el caso de, también se observó que a mayor edad había mayor prevalencia. Entonces, en personas mayores a 75 años se observó que hubo una prevalencia de más de 15%. Según el RENDES o el Registro Nacional de Diálisis de Salud, se reportó que 10.722 pacientes que estaban en diálisis fueron prevalentes. Y de estos, el 87.03% estaban en hemodiálisis y el 12.97% estaban en diálisis peritoneal. También se observó que entre 1998 y el 2023 hubo un crecimiento anual neto de pacientes de alrededor de 5.7%. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Ahora, tenemos que entender que independientemente de la causa subyacente, ya sea una enfermedad, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad glomerular, la progresión de esta enfermedad va a tener mecanismos comunes. Entonces, vamos a hablar primero del glomérulo. En este vamos a ver que hay factores como la angiotensina 2, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de transporte de crecimiento beta y los factores de crecimiento epidérmicos van a promover la proliferación celular. Y estas van a hacer que haya una diferenciación de células intersticiales en el miofibroblasto. Y eso va a contribuir a la producción de matriz extracelular, lo que va a llevar a una fibrosis glomerular. Asociado a esto también va a contribuir a la fibrosis glomerular, la diabetes y la hipertensión. Ahora, hablando del daño tubular e intersticial, vamos a ver que esto va a generar una respuesta inflamatoria, donde las células tubulares van a producir citocinas, quimiosinas y mediadores proinflamatorios, los cuales van a reclutar macrófagos y linfocitos que van a ir hacia el intersticio renal y activar los fibroblastos intersticiales. Y células también del estroma, y estos van a convertir los miofibroblastos en miofibroblastos, que van a generar a su vez la liberación de matriz extracelular, ayudando a la fibrosis intersticial. Otra cosa que contribuye a la fibrosis intersticial es la liberación de factores profibróticos y el estrés oxidativo que son causados por la pérdida de capilares peritubulares y que va a causar esto a su vez una hipoxia. Ahora, hablando en general, ¿no? La fibrosis ya sea intersticial y glomerular va a llevar que haya una disminución de masa funcional, lo que va a llevar también a una hiperfiltración de las nefronas restantes. Estas nefronas restantes va a ser un número disminuido, entonces al haber menos número van a seguir hiperfiltrando y a su vez van a seguir dañándose. Y va a llegar a un punto donde ya no se va a compensar. Entonces, durante todo este tiempo va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular asociada a acumulaciones de toxinas urémicas, alteraciones de equilibrio hidrosalino, hipertensión y disfunción mineral ósea, o también, también puede haber anemia. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la clasificación.
tenemos que saber que hay guías, ¿no?, que han servido de ayuda para poder clasificar, o ellos han generado la clasificación para la enfermedad renal crónica, que son la KDOQI y la KDIGO. Entonces podemos ver que la KDOQI fue la que planteó la definición de la enfermedad renal crónica, y la guía KDIGO dio nuevas dimensiones para la clasificación, poniendo la evaluación de la causa de la presencia de albuminuria como parámetro fundamental. Además de esta, también introdujo un sistema pronóstico de doble entrada, que combinaba los estadios de filtrado glomerular, como podemos ver en la tabla que iba desde la G1 hasta la G5, y cada uno va a tener condiciones y rangos de tasa de filtración glomerular, ¿no? También vamos a ver que también se utilizó 3 estadios para ver la albuminuria, ¿no? 1, 2 y 3, que podemos ver ahí, ¿no? Y todas estas se juntan en una tabla para poder poder clasificar de mejor manera y también ver el riesgo. Por lo tanto, en la tabla que estamos señalando, podemos ver que la valoración integral es importante para la valoración integral del paciente. Y vamos a ver que el nivel de menor riesgo va a pertenecer al color verde, o también podemos denominarlo bajo riesgo. El color amarillo se define como riesgo moderadamente aumentado, mientras que el naranja se describe como alto riesgo y el rojo va a ser riesgo muy alto. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los factores de riesgo. La enfermedad renal crónica se va a encontrar actualmente en aumento por lo que se puede observar factores de riesgo. Estos se pueden clasificar en factores de susceptibilidad, que son los que aumentan la probabilidad de la lesión renal, los factores iniciadores, que son los que provocan de manera directa un daño en el riñón, los factores de progresión, que son los que agravan la lesión del riñón y pueden incrementar la disfunción del funcionamiento renal. Y por último, los factores de progresión, que son los factores de estadio final, que son los que aumentan la mortalidad en el estado de falla renal. Entonces, algunos ejemplos podemos ver que los factores de susceptibilidad pueden ser la edad avanzada, la hipertensión arterial, bajo peso al nacer, masa renal disminuida, factores iniciadores, litiasis renal, infecciones urinarias, hipertensión arterial también, factores de progresión, proteinuria persistente, diabetes mal controlada, tabaquismo, anemia, factores de estadio final, por ejemplo, la anemia y la hipoalbuminemia. Siguiente. Ahí. Hablando de la prevención, sabemos que es muy importante prevenir esta enfermedad, ya que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, algunos pasos o recomendaciones para la prevención sería la detección precoz y clasificación del daño renal. Esta se hace en personas de riesgo elevado y se realiza con filtrado glomerular y la albuminuria. La siguiente recomendación sería el diagnóstico, tratamiento, derivación y seguimiento de la enfermedad renal crónica, ya sea el especialista indicado. Y por último, la tercera, el control de progreso y futuros problemas, ya sean eventos cardiovasculares, anemia, acidosis o desnutrición. Tenemos que tener en cuenta también que esta evaluación tiene que ser anual y cada vez se tiene que tomar filtración glomerular y albuminuria. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del diagnóstico, las principales medidas diagnósticas para detectar esta enfermedad en un paciente de riesgo son la determinación del filtrado glomerular. Esta es utilizando la fórmula SICA-DEPI, como pudimos ver antes, ahí también está la fórmula. Otra es la determinación de cociente de albúmina creatinina en orina. Y esta nos va a ayudar a poder diferenciar o poder saber si es una insuficiencia renal o una insuficiencia renal crónica, ¿no? Eso nos va a ayudar, y si nosotros encontramos que es una insuficiencia renal crónica, tenemos que evaluar la etiología, signos de alarma, factores de riesgo y comorbilidad asociada. También tenemos que evaluar sedimento urinario. Siguiente. Ya, ahora, en el control del paciente tenemos que ver que algunos pueden progresar lentamente y permanecer en un mismo estadio, pero si es leve, puede haber una leve disminución de tasa de filtración glomerular, pero va a estar asociado a factores de riesgo de progresión, y esto va a provocar que haya una disminución más alta de tasa de filtración glomerular. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de los 40 años la tasa de filtración glomerular va a reducir por año de 0.7 a 1
a 1 milímetro. Entonces, los factores que tenemos que tener en cuenta para que aumente esta disminución serían los factores modificables, la diabetes, la hipertensión, la proteinuria y la dislipidemia. También tenemos que tener en cuenta que pueden haber patologías o pronósticos que pueden agravar la condición del paciente, que sería la anemia, la acidosis, la alteración del metabolismo óseo mineral. Siguiente. Bueno, ahora hablemos sobre la farmacocinética. La insuficiencia renal constituye una condición que modifica de manera importante los procesos farmacocinéticos del organismo, es decir, la forma en que los fármacos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y hasta eliminados. Estas alteraciones pueden afectar la eficacia y seguridad de los tratamientos, haciendo necesario un conocimiento detallado de cada una de estas fases para optimizar la terapia farmacológica en pacientes con función renal reducida. Entonces, ¿cómo ocurren los cambios en cada etapa de la farmacocinética? Iniciemos con la absorción. Los fármacos se ven afectados por múltiples factores fisiológicos y metabólicos. La uremia presente en los pacientes con insuficiencia renal puede aumentar el pH gástrico, lo que ocasiona una absorción incompleta o más lenta de los medicamentos que requieren un ambiente ácido para su adecuada dispersión y absorción. Además, el uso frecuente de antiácidos que mantienen aluminio, los cambios en el metabolismo hepático de primer paso y la neuropatía autonómica en pacientes diabéticos contribuyen a una disminución de la absorción gastrointestinal. A esto se suman alteraciones como la deshidratación, la hipopotasemia y muy común, que son bastante comunes en enfermedad renal crónica. Estos van a modificar la perfusión visual y la motilidad intestinal, dificultando aún más el paso de los fármacos hacia la circulación sistémica. Como consecuencia, se reduce la biodisponibilidad de varios medicamentos, afectando su eficacia terapéutica. En la distribución, los fármacos se ven profundamente alterados debido a múltiples cambios fisiológicos que afectan la forma en que estos se reparten en el organismo. Uno de estos factores más importantes es la disminución de la concentración de albúmina plasmática y la reducción de su afinidad por los medicamentos, lo que ocasiona una menor unión fármaco-proteína. Como resultado, aumenta la fracción libre o activa el fármaco en sangre, ¿no? Lo que puede potenciar sus efectos terapéuticos, pero también incrementar el riesgo de toxicidad, especialmente en fármacos con margen terapéutico estrecho. Además, las alteraciones a nivel de los electrolitos, ácido úrico y también el pH sanguíneo, que van a ser frecuentes en insuficiencia renal, modifican la distribución del fármaco dentro de los compartimentos corporales. En general, el volumen de la distribución disminuye en los fármacos ácidos y aumenta en los fármacos básicos, lo que genera varias variaciones en las concentraciones plasmáticas totales. Por ejemplo, se ha observado que la biodisponibilidad de la furosemida y del pinolol disminuye que la del propanolol y la dihidrocodeína, que tiene a aumentar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cris, siguiente, por favor. Ok, uno antes, por favor. Ahí está, metabolismo. Bueno, ahora hablemos en el metabolismo. Tradicionalmente se ha considerado que la enfermedad renal crónica afecta únicamente a los fármacos que se eliminan por vía renal. Sin embargo, hoy se sabe que también puede influenciar en el metabolismo de los medicamentos, que se depura principalmente por el hígado. Entonces, esta alteración se debe a los cambios sistémicos que acompañan a la uremia, como la acumulación de toxinas y el desequilibrio ácido-base, los cuales pueden reducir la actividad de enzimas hepáticas encargadas de la biotransformación de los fármacos. En condiciones normales, los medicamentos se metabolizan mediante reacciones de oxidación, conjugación, acetilización e hidrólisis.
En la enfermedad renal, los procedimientos de oxidación pueden mantenerse normales o incluso acelerarse ligeramente, mientras que la acetilización y la hidrólisis tienden a disminuir, lo que retrasa la eliminación de los fármacos y prolonga sus efectos. En cambio, la conjugación glucurónica suele conservarse sin cambios significativos. Además, el riñón también participa en el metabolismo de algunos fármacos, aunque este papel es menos conocido. Por ejemplo, pueden metabolizar péptidos como la insulina, llegando a degradar hasta el 50% de la insulina circulante. Por ello, en los pacientes con función renal reducida, la dosis de insulina debe ajustarse a la baja para evitar hipoglucemias. En la eliminación, el riñón desempeña un papel fundamental en la eliminación de los fármacos del organismo, ya sea de manera parcial o total, e incluso en la excreción de muchos de sus metabolitos. Este proceso constituye una de las etapas más importantes de la farmacocinética, pues determina el tiempo durante el cual un medicamento permanece activo en el organismo. Entonces, la eliminación renal de los fármacos involucra tres mecanismos principales: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular. En la filtración glomerular, las moléculas de bajo peso molecular no unidas a proteínas plasmáticas atraviesan libremente la membrana glomerular y atraviesan el filtrado. Durante la secreción tubular, las sustancias son transportadas activamente desde la sangre hacia el túbulo renal, proceso que depende de transportadores específicos localizados en las células tubulares. Finalmente, la reabsorción tubular puede devolver parte del fármaco al torrente sanguíneo, especialmente si este es liposoluble o si existen alteraciones en el pH urinario que favorezcan su paso a través de las membranas. Siguiente, por favor. Uno más. Uno antes, por favor, Cris. Antes. Entonces, en insuficiencia renal, estos tres mecanismos se ven afectados en distinta medida según la gravedad del daño renal. La reducción del filtrado glomerular disminuye directamente la depuración de los fármacos, mientras que las alteraciones en la secreción y reabsorción tubulares modifican aún más su concentración plasmática. Como consecuencia, el tiempo de vida de los medicamentos tiende a aumentar de forma proporcional a la reducción del afloramiento de creatinina, especialmente cuando este se desciende por debajo de los 30 milímetros por minuto. En conjunto, podemos decir que la eliminación de los fármacos en pacientes con enfermedad renal depende tanto del grado de afectación del filtrado glomerular como de la integridad de los mecanismos tubulares y de las interacciones con el metabolismo hepático. Por ello, es esencial ajustar cuidadosamente las dosis y los intervalos de administración para evitar la acumulación del medicamento y reducir el riesgo de toxicidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos encontrar otros fármacos que pueden alterar la cinética de los fármacos en el paciente con insuficiencia renal: absorción, vaciamiento gástrico retardado, aumento del pH gástrico, edema de la pared intestinal. En la distribución, algunas alteraciones serían náuseas, vómitos, diarrea, aumento del volumen de distribución de drogas hidrosolubles por retención de líquido, cambio del ligado a proteínas plasmáticas auxiliares debido a hipovolemia, hipoaluminemia, acumulación de sustancias endógenas que van a competir con proteínas transportadoras, la disminución de la afinidad por sitios del hígado. En el metabolismo, las alteraciones encontramos va a ser la disminución del metabolismo hepático y la disminución del metabolismo renal. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre la farmacodinamia. Las características de eso es que, además de las alteraciones farmacocinéticas, la insuficiencia renal también produce importantes cambios en la farmacodinamia, es decir, en la forma en que los fármacos ejercen sus efectos sobre los tejidos, los órganos del organismo. En estos pacientes, los tejidos suelen presentar una mayor sensibilidad a los medicamentos, lo que puede incrementar la intensidad o duración de sus efectos terapéuticos y adversos. En el caso de los hipoglucemiantes orales, la insuficiencia renal puede potenciar su acción, aumentando el riesgo de hipoglucemia severa, ya que la eliminación del fármaco y sus metabolitos se ve reducida. Del mismo modo, los antihipertensivos pueden incrementar los episodios de hipotensión ortostática, especialmente por alteraciones en el balance de sodio y agua, o por deterioro del sistema nervioso autónomo, que afecta la regulación de la presión arterial al cambiar. Por otro lado,
lado, los diuréticos tiacídicos muestran disminución en su eficacia conforme progresa la insuficiencia renal, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, la aminoolactona, pueden incrementar el riesgo a tener hiperpotasemia. Las causas de esta hipersensibilidad tisular o disminución de eficacia son multifactoriales y se relacionan con cambios fisiológicos propios de la insuficiencia renal, tales como el incremento de la permeabilidad de las meningias, lo que facilita el paso de fármacos al sistema nervioso central, altos niveles de urea y acidosis metabólica, que alteran el pH corporal y la función enzimática. Y por último, las alteraciones en la concentración de electrolitos séricos y tisulares que pueden afectar la excitabilidad celular y la acción farmacológica. Por último, cabe destacar que estos estudios sobre la farmacodinámica en insuficiencia renal son más complejos y costosos que los de la farmacocinética, lo que explica la escasez de la evidencia que hemos llegado a recolectar. Sin embargo, la comprensión de estas alteraciones es esencial para llegar a ajustar adecuadamente las dosis y elegir el tratamiento más seguro, eficaz, para mantener para cada paciente con enfermedad renal. Siguiente, por favor. Te dejaron de presentar las diapositivas. Listo. No se les escucha, chicas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los diferentes grupos farmacológicos que en este caso se usan en los diversos pacientes nefrópatas, y esto mucho va a depender de la causa subyacente con la cual esté causando la afección a la lesión, en este caso de tipo renal, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, primero hablando de los hipoglucemiantes, pues dentro de lo que vienen a ser las nefropatías de tipo secundaria, en este caso la diabetes mellitus viene a ser una de las primeras causas a la cabeza en llevar a cabo lo que viene a ser una enfermedad renal crónica. Para ello, pues se da el uso de hipoglucemiantes en este caso, los cuales, como por ejemplo las biguanidas, el más usado que es la metformina en este caso, quienes van a reducir la producción hepática tanto de la glucosa, y de esta forma va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, las sulfonilúreas estimulan la secreción de insulina pancreática. Entre ellos vamos a ver uno de los pilares mucho más importantes que actualmente se usan, vienen a ser los inhibidores de la DPP4 y los inhibidores de la CGLT, como también los de la GLP-1 en este caso, que teniendo como fármacos dentro de ello a la metformina, a las sitagliptinas, entre otras, pues van a ayudar a bajar los niveles de glucosa para menor lesión renal en este caso, o evitar de cierta forma. Para ello es importante ver el ajuste que se le va a realizar de acuerdo a la filtración glomerular que presente, y de acuerdo a ello también, pues, algunos pueden que requieran, como otros no. En este caso, la primera línea va a ser la metformina, el cual va a tener a altas dosis o a unas dosis que no sean moderadas, pues el riesgo de acidosis láctica. Por ello es importante la monitorización de la función renal en este. A comparación, por ejemplo, de la glibenclamida, que tiene un riesgo alto de hipoglucemia en insuficiencia renal, es importante evitarla en la enfermedad renal avanzada, entre otras. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la pioglitazona, no requiere ajuste, pero sí es importante saber que no está recomendando cuando la filtración glomerular ya está en grado 5 en personas dializadas. ¿Por qué? Porque mediante ello lleva
a la retención de líquidos y edema, y es por ello que no se debe usar en diálisis, entre otras. Siguiente, por favor. Bien, habíamos hablado también de los ISGLT2, que también están, ¿no? La de epaglifosina, empaglifosina, el cual tiene una eficacia mayor. Sin embargo, a medida de que la tasa de filtración disminuye, asimismo también va a disminuir la eficacia de esta. Esta no solamente tiene un beneficio a nivel renal, sino a nivel del eje cardiorrenal, pero también hay que ver la relación con la tasa de filtración. Y la insulina, en este caso, teniendo en las distintas variantes de esta, es importante ajustar la dosis, ya que disminuye lo que viene a ser la filtración glomerular. Ahora, por otro lado, cuando nosotros hablamos de los antiagregantes plaquetarios, hablamos pues de la aspirina, el cual recordemos que esta inhibe irreversiblemente a la COX-1, bloqueando la síntesis de tromboxano A, y justamente toda esa relación que tenemos, está enlistado, va a tener como finalidad la prevención de eventos trombóticos arteriales, ¿no? Y si nosotros hablamos a nivel del contexto renal, pues justamente para evitar un mayor daño vascular a nivel del riñón. La aspirina no requiere ajuste, pero es importante ver también la tasa de filtración y mucho más cuando esta está menor de 30. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal y fallo renal agudo, brusco. También tenemos clopidogrel, que no requiere, al igual que los del mismo, como prasugrel, y después entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ahora tocando lo que vienen a ser los anticoagulantes, en este caso, por ejemplo, la finalidad principal de ellos es la prevención y el tratamiento de la formación de trombos, en este caso, ¿no? Es por ello que tenemos a los de la antivitamina K, como la warfarina, el acetocumarol, que principalmente van a inhibir la síntesis de los factores de coagulación, como el 2, el 7, el 9, el 10, o los anticoagulantes orales que actualmente se está llevando, como el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban, que inhiben directamente la trombina 2A o el factor 10A, y los que tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que también de acuerdo a ello vamos a ver que van a ayudar. Sin embargo, es importante ver también en cuanto a la tasa de filtración a nivel de los anticoagulantes orales y a nivel de la vitamina K. En este caso, está contraindicado en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 y en lo que viene a ser rivaroxaban, apixaban, endoxaban menor a 15. Siguiente, por favor. Como segunda causa de enfermedad renal crónica, tenemos a la hipertensión arterial. Por ello es que el manejo se da desde la causa, o sea, ¿qué quiere decir? Que se tiene que dar antihipertensivos, IECAs, ARAs, betabloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos, que vienen a ser los que encabezan esta relación de fármacos a usar, ¿no? Cada uno tiene un mecanismo diferente de acción, sin embargo, la finalidad viene a ser la misma. ¿Cuál? Pues bajar la presión arterial, controlarla y de esa forma evitar eventos cardiovasculares, y también de esa misma forma se le llama como un nefroprotector, principalmente para pacientes hipertensos y cardiópatas. Tenemos a los IECAs, que son la primera línea de hipertensión y también para la enfermedad, y es importante junto con ello monitorizar lo que viene a ser la creatinina, el potasio, aunque la mayoría requiere reducción de dosis proporcional en relación a la filtración glomerular. Los ARA, todos requieren ajuste, a excepción de los sartán e iversartán. Los beta bloqueadores requieren ajuste de dosis excepto carvedilol, labetalol y metoprolol. Los calcio antagonistas, tanto verapamilo, diltiazem, requieren ajuste individual de acuerdo al contexto del paciente, y tenemos los otros calcio antagonistas dihidropiridínicos, que vienen a ser como el amlodipino, nisoldipino, entre otras, que no requieren. Entonces, va a ser importante la contextualización de cada paciente para poder ajustar la dosis correspondiente de cada uno de estos. Por ejemplo, en los diuréticos, si la tasa de filtración es menor o mayor, eso va a depender bastante para poder recetar, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos los diferentes diuréticos que van a actuar de acuerdo a su mecanismo en diferentes puntos de la nefrona, ¿no? El más usado, que viene a ser la furosemida, el cual no requiere un ajuste de dosis, puede usarse en todas las etapas de una enfermedad renal, es útil para el control de la sobrecarga de volumen en este caso y una mayor regulación sistémica.
Asimismo, tenemos los ahorradores de potasio, los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, espleronona, entre ellos que sí, pues al tener una tasa de filtración baja, está contraindicada. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de hacer una hiperpotasemia, sobre todo en pacientes de acuerdo al contexto, si son pacientes ancianos con comorbilidades o tienen una enfermedad avanzada a nivel renal. Después hablamos de lo que viene a ser la triple asociación de IECAS o ARAS más diuréticos y AINES. Pues se ha visto actualmente de que esta triada tiene una alta potencialidad de provocar un fallo renal, más que todo en un 30% de llevar a una IRA y también un 82% cuando se usa dentro de los 30 primeros días y principalmente pacientes con comorbilidades. Siguiente, por favor. Los hipolipemiantes, en este caso, una de las características también vienen a ser las dislipidemias, en este caso, ¿no? Las estatinas, los fibratos y los secuestradores de los ácidos biliares, que en este caso van a ayudar a lo que viene a ser la reducción del colesterol y los triglicéridos, previniendo lo que viene a ser la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como habíamos hablado, cada uno de ellos tiene la función de controlar la función renal, aumentando la dosis, y va a depender mucho del contexto del paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, los AINES desde siempre se ha hablado de que estos, por el hecho de hacer vasoconstricción, lesionan lo que vienen a hacer por la hipoperfunción al riñón. Y mucho mayor cuando está menor a 30. Igualmente, hablando de los no opioides, de igual forma, son nefrotóxicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. De igual forma, estos opioides, como tenemos la morfina, la codeína, los cuales principalmente tienen que ver con la moderación del dolor, pues se tiene que evitar de forma prolongada en cualquiera de los estados de la enfermedad renal, y pueden que unos sí, otros no, dependiendo del contexto del paciente y cuál sería el tratamiento de primera línea de cada uno de estos. Siguiente, por favor. Los antigotosos, de igual forma, en este caso, principalmente dentro de los tres, sí o sí requiere lo que viene a ser un ajuste de la enfermedad, en la enfermedad renal crónica de acuerdo a la dosis, ¿no? Tenemos lo que viene a ser el allopurinol, febusoxtas y la colchicina principalmente, que están contraindicados de acuerdo a la filtración glomerular menor a 30. Siguiente. Los antidepresivos en este caso, bueno, se debe usar con mayor precaución en este caso por los efectos anticolinérgicos y de cardiotoxicidad en este caso en relación a los tricíclicos. En relación a estos no requieren ajuste como por ejemplo los que vienen a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, debe ajustarse lo que viene a ser el tiempo para evitar acumulación de componentes tóxicos en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, los fármacos relacionados con la acidez en este caso, tenemos a los antiácidos, antihistamínicos, las prostaglandinas, los IBP, algunos que son para el Helicobacter de forma directa y entre otros, pues también va a importar bastante lo que viene a ser el ajuste individualizado de cada uno de estos y principalmente la relación de estos es cuando la tasa de filtración glomerular está menor a 30 y también ver los efectos adversos que pueda llevar a cabo en el tiempo prolongado, la dosis y el contexto del paciente. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que vienen a ser los criterios para hacer la dosis. Ya, como primer punto tenemos el control terapéutico de fármacos y ajuste de dosis. El ajuste de dosis forma parte del control terapéutico de los fármacos que busca lograr la máxima eficacia como la menor
con la menor toxicidad posible. Para esto, la dosis se adapta a cada paciente según su edad, función renal o función hepática o comorbilidades y uso de otros medicamentos, considerando siempre los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, como cuando un fármaco tiene un amplio margen terapéutico, hay menos riesgo de toxicidad, pero si el margen es estrecho, se requiere una monitorización plasmática más precisa para ajustar la dosis y mantener un equilibrio entre seguridad y eficacia. Esto es especialmente importante en pacientes con insuficiencia renal, donde pueden acumularse el fármaco y causar daño, por lo que se ajusta la dosis y se evita los medicamentos nefrotóxicos, como los aminoglucósidos. Bien, tenemos lo que vienen a ser los fármacos sometidos a control terapéutico. En este cuadro se detalla las principales situaciones en las que se recomienda hacer una monitorización terapéutica. Como primer punto, tenemos a la necesidad de individualización posológica, cuando la dosis debe adaptarse a las características del paciente, por ejemplo, por la edad o la función renal. Sospecha de falla de la adherencia, cuando no estamos seguros de que el paciente está tomando correctamente el medicamento. Como tercer punto, bueno, la ausencia o respuesta insuficiente. Si el tratamiento no está dando el efecto esperado, se mide para ajustar la dosis. Como cuarto punto, garantizar la seguridad o eficacia para confirmar que los niveles plasmáticos se mantienen dentro del rango terapéutico. Y como punto 5 tenemos a la presencia de efectos adversos. Si aparecen reacciones tóxicas, la monitorización ayuda a ver si hay exceso de fármacos. Sospecha de sobredosificación cuando hay ciclos de intoxicación en los niveles plasmáticos altos. También tenemos lo que viene a ser la interacción farmacológica. Si el paciente toma varios fármacos o no, pueden alterar el efecto a eliminar el otro. Y también tenemos lo que vienen a ser los factores fisiopatológicos relevantes, por ejemplo, en insuficiencia renal o hepática, que modifican la farmacocinética o la farmacodinámica del medicamento, ¿no? También tenemos los genotipos que influyen en el perfil farmacocinético, cuando ciertas variantes genéticas cambian la forma en la que el cuerpo metaboliza el fármaco. Y como último, prevención de recaídas y tratamientos profilácticos y que se controla para mantener concentraciones estables y evitar que el paciente vuelva a enfermar. Bien, también tenemos lo que vienen a ser los requisitos de información necesaria en la monitorización terapéutica. En esta tabla se muestran los datos que se necesitan para realizar una monitorización terapéutica adecuada. Primero, se consideran las características del paciente, como la edad, el peso, las enfermedades que tenga, su función renal y otros factores como nutrición o embarazo. Después también tenemos a las características de la enfermedad, que incluye el movimiento, el motivo de tratamiento, el estado clínico y la respuesta al fármaco. También se revisan las características del tratamiento, es decir, que el medicamento se está usando, la vía de administración, la dosis previa y actuales, y hay otros fármacos asociados, ¿no? También tenemos lo que vienen a ser las condiciones de muestreo, que el tipo de muestra, el momento en el que se toma y la forma en el que se obtiene. El otro punto es el objetivo de la monitorización. Se puede ajustar la dosis, detectar toxicidad, confirmar adherencia o hacer control rutinario. Y por último, se debe considerar los factores que pueden alterar la interpretación, como interacciones patológicas asociadas o tenemos a uno de cada 3 adultos mayores de 65 años tiene un filtrado glomerular
Esta guía permite ingresar el nombre del fármaco y el valor del filtrado glomerular y muestra de forma visual si el fármaco si es seguro, lo ponen de color verde, si requiere precaución lo ponen de color amarillo y si está contraindicado de color rojo. Cris, ¿puedes compartir, por favor? Sí, eso estoy haciendo en un toquecito. Cris, retrocede un poquito, por favor. Cris. Sí, por favor dime dónde. No, pasa esa diapositiva. Ahí. Uno más. Cris, ¿me escuchas? Sí. Ahí, Cris. Ya. En esta tabla vemos los antimicrobianos en la práctica clínica son la vancomicina y los aminoglicósidos, como la gentamicina, ya que su acumulación puede causar toxicidad renal o auditiva. También debemos ajustar la dosis de los betalactámicos, como la cefepime, la meropenem y tazobactam, y de algunos antibióticos orales como los quinolonas y el cotrimoxazol. Finalmente, el antifúngico, como el fluconazol, se recomienda reducir la dosis a la mitad cuando el filtrado glomerular es menor de 50 milímetros por minuto. Entonces podemos darnos cuenta en este cuadro que el ajuste de dosis depende de lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular. Siguiente, Cris. Ya. Vamos a entrar a lo que es el uso de fármacos en niños con patología renal, para lo cual vamos a iniciar con las condiciones de uso. En pediatría, el uso de medicamentos debe basarse en la ficha técnica de cada fármaco. La indica la edad mínima, peso, dosis y vía de administración. A veces debemos usar. Otro punto, tenemos lo que fármacos. Clasificarlos en 3 grupos. Los autorizados, no autorizados y específicos. Los autorizados por la edad o peso. Los no autorizados son fármacos sin estudios clínicos suficientes o pediátricos o cuya de los de usos especiales. Y otro tenemos que es la administración por la edad o vía indicada, ¿no? Chicas, disculpen, ¿se está escuchando? Por favor, si pueden mejorar el audio, por favor. Sí, ya cambié de dispositivo. A ver si se me escucha mejor. Bien, ya vamos a continuar con lo que vienen a ser los beneficios y riesgos potenciales en la participación de lo que vienen a ser en los niños en ensayos clínicos.
Vamos a anotar en el cuadrito, cuando hablamos en la participación de lo que vienen a hacer los niños en ensayos clínicos, es importante considerar tanto los beneficios como los riesgos. Entre los beneficios, uno de los más destacados es que cuando pueden tener acceso a tratamientos innovadores que todavía no están disponibles de manera general. Además, reciben una atención médica más controlada y un seguimiento clínico frecuente, lo que puede ayudar a mejorar su estado general de salud y reducir la posibilidad de complicaciones. Por otro lado, también debemos ser conscientes de los riesgos o inconvenientes. Por ejemplo, los niños pueden presentar reacciones adversas que pueden estar relacionadas o no con el medicamento que se está probando. También pueden experimentar dolor o molestias físicas, miedo o ansiedad e incluso separación temporal de los padres en algunos procedimientos. Finalmente, hay que considerar que muchas veces se realizan extracciones repetidas de muestras biológicas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener lo que es el ajuste de dosis de fármacos en pediatría. En pediatría, ajustar la dosis de los medicamentos es fundamental porque los niños no son adultos pequeños. Su cuerpo maneja los fármacos de formas diferentes. Cambia la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción según la edad y el desarrollo de niños. Entre los factores que influyen en la dosis tenemos el volumen de distribución, que es mayor porque los niños tienen más agua corporal, la absorción intestinal, que suele ser más alta, la función renal, que está inmadura durante el primer año de vida, y el metabolismo hepático, que puede ser más rápido o más lento según el fármaco y la edad. Ahora, cuando acumulamos la dosis de un fármaco en pediatría, no siempre podemos aplicar la misma lógica que en adultos. Por eso usamos 3 criterios principales. El primer criterio es por superficie corporal, que se utiliza cuando el fármaco tiene un volumen de distribución pequeño. La fórmula consiste en multiplicar la proporción de la superficie del niño sobre 1.73 metros cuadrados de la dosis del adulto. Esto nos da la dosis total diaria y luego podemos dividirla en varias tomas según sea necesario. El otro criterio es por pesos corporales. Se usa cuando el fármaco tiene un volumen de distribución más grande. La dosis se calcula proporcional al peso del niño, comparándolo con lo de un adulto de 70 kilogramos. Es importante mencionar en esta parte que en niños con sobrepeso se usa el peso ideal para evitar sobredosificaciones. Y el tercer criterio es por edad. Este criterio se aplica cuando existen estudios clínicos o recomendaciones en la ficha técnica. La dosis se ajusta según el rango etario y es especialmente útil en niños mayores de 8 años o en adolescentes donde se ajusta por peso o superficie que no son suficientes, ¿no? Siguiente, Cris. Ya. Y por último tenemos lo que viene a ser la dosificación de algunos fármacos en niños en diferentes estadios de la insuficiencia renal. En este cuadro podemos ver cómo se deben ajustar las dosis pediátricas en algunos medicamentos cuando el niño tiene una disminución de la función renal o ha estado en diálisis, ¿no? Esto es importante porque cuando el niño no funciona bien el riñón, los medicamentos que normalmente se eliminan por esta vía pueden acumularse en el cuerpo y causar efectos tóxicos. Por eso, dependiendo del grado de filtración glomerular, se recomienda reducir la dosis o espaciar el tiempo en cada administración. Por ejemplo, si empezamos con el paracetamol, que es un medicamento muy usado para bajar la fiebre y aliviar el dolor, la dosis normal es de 10 a 20 miligramos por kilo, cada 6 a 8 horas. Si el paciente tiene un filtrado glomerular muy bajo, o sea, de unos 10 milímetros por minuto, se recomienda reducir la dosis a la mitad. Si está en diálisis, en vez de reducir la dosis, lo que se hace es aumentar el intervalo entre las tomas, para darle más tiempo al cuerpo de eliminar y evitar que se acumule. Otro ejemplo es la vancomicina, que es un antibiótico potente usado para infecciones graves. Este medicamento se elimina casi completamente por el riñón, por eso aquí no se reduce tanto la cantidad, sino que se da espacios más entre dosis. Un niño con insuficiencia renal se puede pasar cada 12 horas a 24 horas a más, dependiendo del caso. Y cuando el paciente está en hemodiálisis, la dosis de administración después de la diálisis, porque durante el proceso parte de la medicación se pierde.
Luego tenemos el fluconazol, que es un antifúngico, es decir, se usa para tratar infecciones por hongos y en este caso también se elimina por el riñón. Así que el filtrado glomerular baja. Se debe reducir la dosis a la mitad. Además, si el paciente está en hemodiálisis, se aplica una dosis después de cada sesión. Esto se hace para mantener un nivel adecuado de medicamento en la sangre. Pasando al grupo de los antihipertensivos, tenemos al captopril, que se usa para controlar la presión arterial. Este medicamento también depende bastante del riñón para eliminarse. Así que si la función renal está baja, la dosis debe reducirse de manera importante, alrededor de un 40% si el filtrado es de 40 y hasta 90%, ¿no? Si el filtrado llega a 10. Esto se hace para evitar una caída excesiva de la presión o problemas de potasio elevados en la sangre. Y finalmente el omeprazol, que pertenece al grupo de fármacos gastrointestinales, es un ejemplo de medicamento que no necesita ajuste. Esto es porque se metaboliza en el hígado y no depende del riñón para eliminarse. Por eso puede usarse la misma dosis tanto en niños como en la función renal normal, como en los que están en diálisis. Siguiente, Cris. Bien, continuando con la exposición, vamos a avanzar un poquito más rápido y vamos a empezar con los factores de riesgo para nefrotoxicidad. Si se han podido dar cuenta, a lo largo de la exposición ya se han estado mencionando varios factores, pero sin embargo es importante pues tenerlo muy en cuenta. Porque estas condiciones van a predisponer al riñón, pues evidentemente a sufrir una lesión o una injuria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la edad avanzada? Primero porque el envejecimiento reduce pues, la tasa de filtración glomerular y con eso también la capacidad de concentración renal. La diabetes mellitus también es importante, ya que la microangiopatía diabética aumenta lo que es la susceptibilidad del parénquima renal. Ahora, la insuficiencia cardíaca va a disminuir lo que es el gasto cardíaco, por ende reduce lo que es la perfusión renal. Luego también tenemos, por ejemplo, estenosis de arteria renal, que va a comprometer el flujo, depresión del volumen, deshidratación o hipovolemia, que evidentemente lo que hace es reducir la perfusión renal efectiva. Y luego también está pues, secuestro de líquidos, y una inadecuada ingesta de líquidos también. Ahora, uso concomitante de fármacos nefrotóxicos. Acá vamos a hacer un pequeño hincapié, ya que fármacos habituales con potencial nefrotóxico. Algunos fármacos de uso común que pueden afectar, por ejemplo, lo que es la función renal, incluso cuando no requieren ajuste de dosis. Dentro de ese grupo tenemos a los AINES, los IECAs, los ARA2, los diuréticos, los aminoglucósidos, los inmunosupresores y los contrastes radiológicos. Entonces, todos estos medicamentos pueden alterar el flujo sanguíneo renal, entonces la perfusión glomerular se va a ver afectada, así también como va a haber una producción de daño a nivel del túbulo de manera directa. Entonces, dentro de estos fármacos hay una regla que debemos tomar en cuenta, que es evitar combinar fármacos nefrotóxicos, porque eso aumenta mucho lo que es el riesgo de fallo renal. Un ejemplo clásico es el triple golpe al riñón. Esta combinación incluye un IECA o ARA, más un diurético y más un AINE. Estos lo que van a hacer en conjunto es provocar una gran caída de la presión de filtrado glomerular y puede causar una insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso en pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo ya sean adultos mayores, deshidratados o con insuficiencia renal previa, debemos evitar esta combinación y siempre monitorizar lo que es la creatinina y el estado hídrico del paciente. En la siguiente diapo, porfa, Cris. Ok, acá vamos a hablar sobre las consideraciones prácticas para el ajuste de dosis en insuficiencia renal. Bueno, esa parte es también importante porque el objetivo principal es evitar que los fármacos se acumulen, prevenir la toxicidad y mantener la eficacia del tratamiento. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer antes de prescribir? Siempre debemos evaluar lo que es la función renal, preferiblemente con la tasa de filtrado glomerular o el aclaramiento de la creatinina. O sea, no solo es con la creatinina sérica. Ahora, hay que tener especial cuidado con, nuevamente, adultos mayores, diabéticos o pacientes con comorbilidades.
que suman, ¿no?, factores de riesgo a este. Luego, como precauciones, un punto clave es evitar lo que es la combinación de fármacos cuyo objetivo sea, ¿no?, en este caso, aumentar el potasio, como los YECAS, los ARA2 o los diuréticos ahorradores de potasio, ya que lo que van a provocar es una hiperpotasemia. Y en estos casos, lo que se recomienda es la monitorización de estos valores, ¿no?, a nivel sérico. Entonces, el otro punto importante es elegir el método de ajuste. Lo vamos a hablar más adelante, entonces no voy a abundar mucho en esto. Ahora, como punto también importante es que en la práctica, si el paciente es mayor o tiene riesgo de daño renal, podemos asumir un aclaramiento cercano ya del 50% para calcular una dosis segura. Y si la tasa de filtrado glomerular es mayor de 50, usualmente no se requiere un ajuste, salvo en fármacos muy nefrotóxicos, como por ejemplo los aminoglucósidos. Entonces, finalmente, siempre debemos monitorizar los niveles plasmáticos, vigilar los efectos adversos y, evidentemente, revisar posibles interacciones farmacológicas. Entonces, en la siguiente diapositiva, Cris. Ok, acá, por ejemplo, vamos a hablar cuándo ajustar una dosis. Si bien es cierto, ya se han estado exponiendo algunos criterios, es importante tomar dos puntos. El ajuste de dosis se realiza principalmente en estas dos situaciones. Primero, cuando existe una afectación renal importante, es decir, cuando el aclaramiento de creatinina es menos de ya sea 50 o 40 según varias bibliografías. Y segundo, cuando se trata de medicamentos con un margen terapéutico estrecho, como por ejemplo, ya se mencionó, vancomicina, digoxina y los aminoglucósidos o la fenitoína. Entonces, como segundo paso, evaluar la función renal es sumamente importante, así como los métodos de los ajustes posológicos. Actualmente se manejan dos estrategias. La primera es aumentar el intervalo entre las dosis sin cambiar la cantidad, lo que se aplica con mayor frecuencia, en este caso los fármacos, ¿no? Y la segunda es reducir las dosis sin modificar el intervalo recomendado para los medicamentos que tengan un margen terapéutico estrecho. Entonces, en la práctica clínica lo ideal es combinar ambos métodos para obtener un equilibrio y tener una mayor eficacia. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, Cris. Entonces, este cuadro que ven en pantalla ya es para ustedes más que todo porque son puntos claves que a lo largo de la exposición se han estado tocando. Siguiente diapositiva, por favor, Cris. Ok. Algo importante también es el efecto de la diálisis en la cinética de los fármacos. Hemos visto que la diálisis no solo elimina sustancias tóxicas del cuerpo, sino que también puede afectar la eliminación de muchos medicamentos. Por eso, en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica avanzada, es fundamental conocer qué fármacos son dializables y cómo se modifica su cinética. Dentro de estos es importante hablar sobre los factores que influyen en el aclaramiento. La eficacia con la que un fármaco se puede eliminar durante la diálisis va a depender de varios factores. Primero, el área de superficie de la membrana. Segundo, el flujo de la sangre y del líquido de diálisis. Y tercero, la capacidad de saturación de la membrana. Además, es importante recordar que solo se eliminan las moléculas libres del fármaco, es decir, aquellas que no están unidas a las proteínas plasmáticas, ¿no?, como se mencionó en la farmacocinética. Entonces, como otro punto son las características que hacen dializable a un fármaco. Para que un medicamento sea realmente dializable debe cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo tener bajo peso molecular, ser hidrosoluble, tener baja unión a proteínas plasmáticas y presentar un pequeño volumen de distribución. Y algo que también se menciona en los artículos es sobre el efecto rebote de postdiálisis. Es un efecto importante que debemos saber porque ocurre cuando el medicamento se elimina del plasma más rápido de lo que puede redistribuirse desde los tejidos.
Entonces, esto provoca un aumento posterior de la concentración plasmática. Ejemplos clásicos son vancomicina, la urea y el potasio. Entonces, ante ello se debe manejar una dosis suplementaria, mejor dicho. Siguiente diapo, Cris. Ya llegando al final, la CADIGO habla sobre dos puntos importantes y controversiales que se habla en clínica, que es, ¿no?, de los estudios contrastados. Pero antes de llegar a esto, comentarles que en cuanto a lo que es el manejo de la medicación, nuevamente es importante lo que es la revisión y ajuste de dosis. Siempre se debe revisar la medicación y ajustarla a la tasa de filtrado glomerular cuando esté indicado. Ahora, el seguimiento es inevitable, ya que es útil para el paciente, ¿no? Porque así, de esa forma, disminuimos los efectos adversos que puede enfrentar. Así como estos, es importante que el paciente sea conocedor de los medicamentos que está ingiriendo, ya que muchas veces vamos a ver que el paciente también va a regular la ingesta, ¿no?, de estos. Así como también es importante evitar lo que es la polifarmacia en los pacientes, o sea, debemos evaluar la pertinencia de cada medicamento, no darle medicamentos que supuestamente le van a hacer bien, pero sabemos muy bien que los efectos adversos van a contribuir al daño renal. Entonces, en cuanto a lo que son los estudios contrastados, en la guía CADIGO habla sobre lo que es la nefropatía asociada a contraste en lugar de nefropatía inducida por contraste, ya que no existe una relación causal claramente demostrada. Sin embargo, la presencia del riesgo no contraindica el estudio. Se debe, en este caso, evaluar lo que es el riesgo y beneficio. Entonces, si el estudio es definitivamente necesario y va a cambiar el manejo, entonces el paciente se debe someter, en este caso, a un estudio contrastado, porque tenemos que evaluar la clínica, riesgo-beneficio. Siguiente diapo, Cris, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que viene a ser el caso clínico. Les voy a presentar el caso de un niño de 7 años que llega al hospital con fiebre alta y dolor lumbar desde hace varios días. En los exámenes del laboratorio se confirma una pielonefritis aguda, es decir, una infección renal, pero además los resultados muestran que su filtrado glomerular es de 10 milímetros por minuto, lo que indica que tiene una insuficiencia renal severa. Esto significa que los riñones del paciente no pueden eliminar correctamente algunos medicamentos, por lo tanto, si le dan las dosis habituales, los fármacos podrían acumularse en el cuerpo y causar toxicidad. Para su tratamiento, el equipo médico decide usar 2 medicamentos esenciales, pero haciendo los ajustes correspondientes. Tenemos el paracetamol. Si le administramos para controlar la fiebre y aliviar el malestar en un niño con función renal normal, la dosis sería de 10 a 20 milímetros por kilogramo cada 6 a 8 horas. Sin embargo, en el caso de nuestro paciente que tiene una insuficiencia renal severa, el médico reduce la dosis a la mitad y espacia las tomas para evitar que el medicamento se acumule y cause daño hepático o efectos secundarios. Otro fármaco que se le da es la vancomicina, debido a que la infección es grave y el cultivo indica que el uso de vancomicina, un antibiótico que se elimina casi por completo por los riñones, en este caso no se reduce tanto la cantidad del medicamento, sino que se amplía el intervalo entre las dosis, por ejemplo, de cada 12 horas a cada 24 horas. Además, si el paciente requiere diálisis, la dosis se aplica después de cada sesión, porque parte del fármaco se elimina durante el procedimiento. Este caso muestra la importancia de ajustar la dosis de los medicamentos según el filtrado glomerular, especialmente en niños, donde una dosis incorrecta puede causar efectos tóxicos e ineficaz del tratamiento. Siguiente diapo, Cris. Ok, acá tenemos un segundo caso clínico, entonces, rápidamente. Tenemos un paciente varón de 72 años con múltiples comorbilidades y una insuficiencia renal avanzada. En este caso ilustra cómo aplicar criterios de ajuste de dosis en pacientes nefrópatas, ya que nuestro paciente tiene diabetes, hipertensión, osteoporosis y enfermedad vascular periférica, y al ingreso presenta edemas en piernas, dificultad para caminar y antecedentes de caída.
Lo que se identifica en parámetro general en este caso es que se identificaron errores farmacológicos. Por ejemplo, la pentoxifilina fue dada en 400 gramos, es demasiada dosis para su función renal, con riesgo de acumulación. Entonces, lo que se hace es la reducción de este medicamento en la reducción, ¿no?, correspondiente según los parámetros indicados. Luego, se hizo uso simultáneo de la pentoxifilina más el cilostazol para la misma indicación vascular, que es la duplicidad terapéutica. Entonces, en este caso, lo que se hace es la suspensión del cilostazol para eliminar la duplicidad terapéutica. Tercero, hay una prescripción de alprazolam en dosis que puede ser alta para un paciente geriátrico con insuficiencia renal y con riesgo de sedación y caídas. Entonces, lo que se hace es la revisión y una posible reducción de sustitución de alprazolam. Ahora, hay una ausencia de cálculo previo del filtrado glomerular antes de la prescripción. Entonces, en este caso se plantea lo que es el monitoreo frecuente de la función renal y de los niveles plasmáticos, en este caso, de los medicamentos manejados. Entonces, en este caso clínico lo que trata de mostrar es el ajuste de dosis fundamentado en lo que es la función renal individual del paciente para mejorar su condición, ¿no? O al menos tratar de tener un juicio clínico correcto. Siguiente diapo, Cris. Bien, estas son las referencias bibliográficas que citamos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muy bien. Bien, ¿Alguna pregunta? hay un pequeño Kahoot que se va a realizar. El premio me indican por acá que va a ser un octavo de pollo, así que pues solo es para una persona. Ya. Ok. A ver, empiecen pues. Únanse, por favor. A ver, estamos esperando. Entren, por favor, chicos. Ujú. Chicos, pero ya se están uniendo otros participantes. ¿Pueden enviar el número del juego, bien, por favor? Bueno, bien. Ya enviaron, está en el chat de Meet. Ok. Chicos, únanse, por favor. Solo hay 10 participantes. Ujú. Chicos, solo van 13. Recuerden, eso no está de pollo. No solo es eso, es también su nota.
A ver, Josué, ¿dónde está Josué? No lo veo. Estoy como J, doctora. Una calaverita. Ok. ¿Quién más falta? ¿André? Chicos, vamos a comenzar dentro de un minuto con los que estén, así que prevean. ¿Dónde está André? Chicos, el quiz va a empezar en 5, 4, 3, 1 ya.
Muy bien. Felicidades para los chicos. Muy bien, Luis. Luis, por favor, pantallazo y escríbenos para reclamar tu premio. Muy bien. Bueno, chicas, muy bien. Algunos problemas técnicos que han tenido, pero dentro de todo bien. ¿Alguna pregunta? A ver, Ingrid. A ver, ¿quién va a responder? Yo, doctora, bueno, se prefiere más que todo lo que es la fórmula de CKD-EPI, más que las demás, por ejemplo, que la NDRD, porque va a ser mucho más precisa en, digamos, en rangos más normales o en caso de que estén un poquito disminuidos. Porque, digamos, la MDRD algunas veces subestima la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en caso de que un paciente, ¿no? Digamos, tenga su tasa de filtración glomerular más de 60, esta fórmula lo va a leer, por así decirlo, no va a ser tan confiable. Porque va a hacer que, digamos, nuestro paciente está súper sano, va a parecer como si tuviera un problema renal que en realidad no lo tiene. Entonces, aparte de eso, la CKD-EPI incluye muchos ajustes, sobre todo en lo que es la edad, el sexo y también la creatinina. Y como que los valores de esta fórmula seca van a estar más cercanos a la función renal real del paciente como tal. Sí, quería agregar eso, doctora, también y compañera, que bueno, el resto, por ejemplo, como Corcofurao o las anteriores, las cuales actualmente se maneja la CKEPI y las anteriores modificaciones, tenían otro tipo de contextos. Por ejemplo, la creatinina 1, que se levanta ya a las 48 horas, eso va a depender si es del contexto del paciente, si es una mujer embarazada, si es un anciano, si es un niño. Entonces, todos esos componentes de esa fórmula van a depender mucho del contexto. Entonces, no nos va a dar realmente lo que viene a ser la tasa de filtración como tal. En cambio, la CKEPI ya abarca una gran cantidad de entidades, los cuales van a ser mucho más precisos para poder dar así, de forma mucho más real, lo que viene a ser la tasa de filtración y poder estadificar. Así es, y principalmente para lo que es enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Creo que Gaul nos puede ser útil, claro que sí, para también para incluso dosificación de medicamentos, ¿no? Pero obviamente, como lo están mencionando sus compañeras, CKD-EPI es mucho más exacto, ¿sí? Pero si no tenemos a la mano y podemos calcular con Gaul, bueno, nos va a dar va a ser un apoyo para poder hacer el ajuste de dosis, ¿no? Que es importante en los pacientes con compromiso renal. Muy bien, Sofía. Sí, doctora. Mi pregunta sería, ¿por qué en algunos medicamentos, como por ejemplo en el caso de la vancomicina, no se le baja la dosis, sino que se le da cada mayor tiempo en horas o con mayor? Eso. A ver. ¿Cómo responder? Lo que sucede es que en medicamentos como la vancomicina, lo que necesitamos es mantener cierta concentración en sangre para que siga funcionando bien. Si bajamos la cantidad, el fármaco puede dejar de hacer efecto, pero si lo damos muy seguido, se acumula y se vuelve tóxico. Entonces, lo que hacemos es dar la misma dosis, pero más espaciada, para que el cuerpo tenga tiempo de eliminarlo y no se acumule. Es una forma de mantener el equilibrio, ¿no?, entre la eficacia y lo que viene a ser seguridad. Claro, justamente para ello también, como se dice, se mantiene la dosis, pero se aumenta el intervalo y de esta forma lo que se quiere es que toda esa concentración llegue, pero con al darle mayor tiempo va a ser menos el trabajo funcional que va a haber en ese caso, y eso va a reflejar lo que viene a ser la dosis de carga y también la dosis de mantenimiento, como había expresado mi compañera, pero acá la relación va a ser en el tiempo. Exacto, por eso es importante lo que sus compañeros han mencionado, que es la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Entonces, si ustedes saben
el tiempo de vida media, la biodisponibilidad de cada medicamento, van a saber qué tipo de ajuste le van a hacer. Si es reduzco dosis o incremento intervalo. ¿Sí? Doctorita, algo también para acotar es que dentro de estos medicamentos es importante tener en cuenta, aparte de la vancomicina, lo que es la digoxina, los aminoglucósidos y también, por ejemplo, antivirales como el aciclovir o el ganciclovir, así también como el imipenem y meropenem. Entonces, creo que independientemente de todos los fármacos, deberíamos tomar en cuenta los más frecuentes en el uso clínico. Claro, dependiendo de la familia de medicamentos, se da el ajuste. No todos los medicamentos se ajustan según función renal. ¿Quién sigue? ¿Astrid? Sí, doctora. Mi pregunta es, en el caso de la insuficiencia renal, ¿qué tipo de alteraciones de pH mayormente podemos observar y cómo esta puede afectar en la distribución de los diferentes fármacos? Interesante. ¿Quién va a responder? Yo, doctora, en la insuficiencia renal, la alteración de pH sanguíneo más comúnmente que hay es la acidosis metabólica, ¿no? Y esta va a modificar la ionización y la distribución de los fármacos en nuestro organismo. Entonces, los fármacos ácidos se van a mantener ionizados y confinados en el plasma, estar menos ionizados y se van a distribuir ampliamente. Entonces así va a cambiar la concentración efectiva que puede requerir un ajuste de dosis, ¿no?, en cada paciente. Exacto. Muy bien. Sami. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeras. Mi pregunta es acerca de cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos diacídicos pierden eficacia en la enfermedad renal crónica, pero los diuréticos que son ahorradores de potasio llegan a causar una hiperpotasemia. A ver. Bueno, voy a responder yo, doctora. Bueno, como saben, los dióxidos van a actuar en el tubo distal, donde su efecto va a depender del flujo urinario adecuado. Espero que cuando el filtrado glomerular cae, su llegada al sitio de acción disminuye y va a perder su eficacia. En cambio, los diuréticos ahorradores de potasio van a reducir la excreción de este y al existir menor depuración renal, se acumula y va a provocar la hiperpotasemia. ¿Yorka? Buenas tardes. Quería saber cómo en sí afectaba lo que es la hipoalbuminemia en lo que es la acción de los fármacos, puesto que sabemos por esta afectación de la hipoalbuminemia va a haber mayor toxicidad. Quisiera saber un poco más sobre eso. Ok. ¿Alguien más diferente a Sheila, por favor, que responda? Doctorita, justo eso le queríamos comentar, es que nosotros teníamos clases de 2 a 4, entonces todo mi grupo estamos juntas, por eso está solo apareciendo de una sola persona. Sí, doctorita. Yeah. A ver, ¿quién va a responder? Buenas noches. A ver, Alison. Sí, buenas noches, doctora. En relación a la hipoalbuminemia, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica va a reducir la unión fármaco-proteína y esto va a elevar la fracción libre y por esto también se va a aumentar el riesgo de los efectos adversos, sobre todo en los medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho, ya que no se va a eliminar en el tiempo de vida medio que normalmente debería eliminarse. Así es. Angie. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Que tenía una pregunta. Hablando de la diálisis, por ejemplo, ¿cómo la diálisis modifica la eficacia de algunos medicamentos? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo lo hace? A ver.
¿Quién va a responder? Ok, bueno, entonces, bueno, durante la hemodiálisis el fármaco puede ser eliminado del cuerpo para ser filtrado o dializador y dependiendo de sus características fisioquímicas, como vendrá a ser el peso molecular, la liposeguridad, la unión de las proteínas y el volumen de distribución, los medicamentos hidrosolubles con bajo peso, por ejemplo, la baja unión de proteínas plasmáticas y el pequeño volumen de distribución son los que se eliminan con mayor facilidad. Por ejemplo, la gentamicina, la vancomicina pueden perder eficacia si se dializan, por lo que deben administrarse después de la sesión o ajustarse las dosis. Bueno, doctora, agregando también a lo que dijo mi compañera, como sabemos, la diálisis ya viene a ser una forma de sustituir la función del riñón. En este caso, al eliminar los productos de desecho, excesos de agua y ciertas sustancias del plasma, va a hacer de que haya un intercambio y, bueno, haya una remodelación de las concentraciones actualmente que hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, pues, como dijo mi compañera, uno, dentro de los factores predeterminantes está el peso molecular, la unión a proteínas plasmáticas en este caso, el volumen de distribución, la liposubilidad, como bien hablaba, y el tipo de diálisis también que se va a presentar en este caso. No es lo mismo hablar de una diálisis peritoneal con una hemodiálisis en este caso, porque va a variar todo ello y conforme a ello a todo lo relacionado consecuente que se dijo, ¿no? Hay algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente hay que ver si es útil, ¿sí?, que el medicamento se depure vía diálisis. ¿Por qué? Porque no todos los medicamentos tienen excreción renal, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría sí. Entonces, si es que tienen excreción renal, obviamente no va a haber otra manera de eliminarlo que no sea por la diálisis. Porque si no hay una vía de eliminación del medicamento, imagínense también lo que puede ocurrir. Va a ocurrir un grado de toxicidad o los efectos adversos se van a multiplicar. Entonces, si nosotros no tenemos cómo eliminar el medicamento, no es seguro administrarlo en pacientes en diálisis. Ahora, si el medicamento se depura en diálisis, se elimina en la diálisis, es hasta cierta manera, ¿no? Si no tenemos otra manera de eliminarlo, no hay otra vía, no hay una vía hepática o una vía digestiva, ¿cómo se va a poder eliminar el medicamento? Entonces, no es útil utilizarlo si no se puede depurar en la diálisis en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis. Es preferible que se pueda eliminar en la diálisis, en este caso, los medicamentos, y lo que hacemos, como dicen sus compañeras, es un incremento de dosis post-diálisis. Y de esa manera aseguramos que el medicamento haga el efecto esperado en esos pacientes, ¿sí? Muy bien. ¿Marcelo? Sí, doctora, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi consulta va más para interacciones medicamentosas. Mencionaron un ejemplo específico en que la espiralactona disminuye la reducción de la digosina. Entonces, mi pregunta va más cómo el mecanismo de acción de estos medicamentos produce esa interacción medicamentosa, porque quizás, o como vemos en otros medicamentos, también se presenta. Ok. A ver. Disculpa, Marcia, ¿podrías repetir tu pregunta, por favor? Es que te escuchamos entrecortado. Bastante voy en fondo, por favor. Ya está bien, lo repito. Me refería a las interacciones medicamentosas. Ustedes mencionaron en específico que la espirulactona reducía la excreción, en este caso, de la digoxina. Entonces quería saber, a través del mecanismo de acción, cómo era el comportamiento de esta situación. Sí, ahora sí se entendió la pregunta. ¿Quién va a responder? Ya, yo, doctora. A ver. Ya, bueno, primero para responder la pregunta tenemos que conocer que la digoxina se va a eliminar principalmente por secreción activa en el túbulo proximal del riñón, y para que se elimine va a tener que estar un transportador, que en este caso va a ser la B-glicoproteína.
Entonces, la espironolactona va a inhibir esta T-glicoproteína y de esta manera se va a reducir la secreción tubular de digoxina. Bien. Carol, Adriel. Sí, buenas noches. Quería preguntar sobre qué criterios se deben tomar en cuenta para llevar a un paciente a hemodiálisis si no se puede contar con un tratamiento farmacológico. Claro, disculpa, ¿podrías replantear tu pregunta? Es que no nos entendimos bien. Ya. ¿Cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para llevar a un paciente a hemodiálisis si no hay tratamientos farmacológicos? Ya. Bueno, respondiendo a tu pregunta, principalmente tendríamos que ver la severidad, en este caso de la clínica del paciente, y junto con los laboratorios, todo ello. Por ejemplo, dentro de ello, podría nombrarte, uno, la acidosis metabólica, en este caso, cuando es refractario, los niveles de electrolitos, por ejemplo, si nosotros hablamos de principalmente una hipercalemia severa, a la ingesta de tóxicos, en este caso, en grados severos, como el alcohol, salicilatos, drogas o la sobrecarga de volumen, en ese caso que haya sido anteriormente refractaria a tratamiento, y en ese caso alteraciones clínicas, ¿no? Como la encefalopatía urémica, pericarditis, convulsiones, todo en relación a la uremia, ¿no? Podrían ser los criterios que se toman para poder ingresar a diálisis a un paciente refractario al tratamiento. ¿Esa era tu pregunta, Carol? Sí, sí. Ya. Ok. Diana. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Quería preguntar qué es un fármaco de margen estrecho. Dianita, otra vez, por favor. Se te está entrecortando, creo, el audio. ¿Qué es un fármaco de margen estrecho? De forma farmacéutica estrecha o de margen estrecho. Claro, durante la exposición sí se estuvo mencionando ese término que eran los fármacos con margen terapéutico estrecho. Y de hecho, podemos decir que sería aquel fármaco, bueno, perdón, aquella diferencia entre lo que sería la concentración plasmática terapéutica y la concentración tóxica. O sea, ese rango de diferencia es muy pequeño, entonces a eso se le llama margen terapéutico estrecho. En lo que sería, en este caso de los enfermos renales, esa variante es muy importante, ya que los ajustes de dosis de algunos fármacos en específico justo van a eso, o sea, aquel fármaco que tenga margen terapéutico estrecho tiene que tener ajuste de dosis según el paciente, o sea, ese ajuste debe ser individualizado. Sí, agregando ello, justamente como dijo mi compañera, es porque tienen un alto nivel de toxicidad, a pesar de que es en dosis normales, por esta relación pequeña que tienen, pues tienen un alto riesgo. Y es importante, como se dice, ¿no? La monitorización plasmática y con ello, con el contexto del paciente, que haya un ajuste de dosis adecuado para cada uno. Muy bien. Rosely. Sí, buenas noches, doctora y compañeros. Mi pregunta era más relacionada a los pacientes con enfermedad renal crónica y que hacen diálisis, ¿no? En caso de estos pacientes, en su medicación, digamos, ¿hay alguna regla como tal para que saber si es que la medicación vaya antes o después de la diálisis o con cierta diferencia de horas o depende quizás al medicamento que se le vaya a administrar? Muy bien, a ver. ¿Quién va a responder?
En este caso, doctora, la atención a esos pacientes en hemodiálisis o en diálisis más que todo, el primero debe ser individualizado, ¿no? Porque cada paciente es sumamente diferente, cada paciente va a tener factores de riesgos diferentes o comorbilidades. Entonces, en lo que se hace en estos pacientes se debe tener parámetros de administración de los medicamentos que el paciente requiere. Entonces, en este caso tenemos que tomar en cuenta diferentes situaciones. Por ejemplo, si es que el paciente va a requerir algunos fármacos que son dializables, que se eliminan, ¿no?, a través de la diálisis, o aquellos que no son dializables. Así también aquellos antibióticos nefrotóxicos que requieran un ajuste. Entonces, no sé si estaría respondiendo tu respuesta. Perdón, tu pregunta. Sí, chicas, gracias. Está bien. Carol Rodrigo. Sí, doctora, muy buenas noches. Tengo una pregunta, ¿no? Si viene un paciente, ¿por qué no es recomendable cuando un paciente con enfermedad renal crónica con una etiología diabética no se le da metformina en estadios avanzados? A ver. A ver, chicas. Cualquiera de las Sheila. Sí, doctora. Bueno, habíamos hablado, bueno, la metformina, como viene a ser un hipoglucemiante en este caso, es de primera línea en este caso para enfermos renales, pero como se dice, bueno, corre el riesgo de llevar a cabo lo que viene a ser una acidosis láctica, por ello es importante la monitorización de la función renal. Aparte que también, de acuerdo al contexto del paciente, se tiene que hacer un ajuste según la tasa de filtración glomerular. Más que todo requiere un ajuste cuando la tasa es menor a 60. Y bueno, también se menciona de que se puede hacer un control renal anual cada 3 o 6 meses si hay un riesgo alto, por ejemplo, en pacientes con comorbilidades, pacientes ancianos principalmente. Y la metformina está contraindicado en pacientes que tienen una tasa de filtración menor a 30. Exacto. Y adicionalmente eso, Carol Rodrigo, ¿qué más puede presentarse? ¿Sabes eso, no es cierto? Lo hemos visto en la rotación. Sí, la disminución de G hiporreno. Genera una hipercalemia, ¿no es cierto? Sí, hipercalemia. Por un hiperaldosteronismo hiporreninémico. ¿Sí? Se dice que menos de 60 la filtración glomerular, ¿sí?, se tiene que ajustar, es cierto. Y con una filtración menos de 45 se debe valorar si lo voy a continuar o no. Y menos de 30 definitivamente lo suspendemos, ¿ok? Porque el riesgo es alto. Y ustedes saben, acidosis metabólica por una acidosis láctica, una hipercalemia que puede ser refractaria en estos pacientes, indicación de diálisis y reduce su calidad de vida, su supervivencia. Y bueno, pues con todos esos factores, definitivamente pronóstico no es bueno, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar que el paciente llegue a diálisis por una hipercalemia refractaria, por un hiperaldosteronismo hiporreninémico. Y Jacqueline. Sí, doctora, buenas noches. Mi pregunta es algo parecido. Como en los antidiabéticos se debe de hacer ciertos ajustes, ¿qué antidiabético podríamos usar en un estadio, por ejemplo, en un estadio 5? ¿Ya? ¿Un estadio ya en diálisis o prediálisis? Diálisis, doctora. Ok. A ver, chicas, expláyense. Bueno, doctora, uno de ellos podría ser la insulina en este caso, que se puede ajustar a dosis, pero puede usarse en todas las categorías de enfermedad renal.